Vamos a comenzar con el cuarto día del coloquio de avances trimestrales del doctorado en Ciencias Económicas. En esta ocasión le toca presentar el avance a Anabel Ali. 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenos días, coordinador. Buenos días a todos los que estén presentes. Vamos a continuar con las presentaciones de los avances. En este caso, ya me toca presentar mi protocolo de investigación completo. Vale. Esta investigación se titula Avances y límites de la crítica y propuestas de la economía del comportamiento al núcleo de la teoría de elección racional, Homo economicus bajo incertidumbre. El director es el doctor Pablo Sánchez Buelna, el codirector Owen Ceballos, y vamos a presentar. Primero les voy a mostrar un poco del resumen. La investigación propuesta en este protocolo plantea una revisión crítica sobre el debate originado por la crítica inicial de la economía del comportamiento dirigida a la teoría de elección racional, con el fin de evaluar los alcances de la crítica de la economía del comportamiento al postulado del Homo economicus, utilizando la metodología de los programas de investigación científica. En el presente protocolo de investigación se identifica un debate sobre si la economía del comportamiento complementa o es alternativa a la teoría de elección racional bajo incertidumbre. Esto es muy importante tener en cuenta. Además, se plantea la pregunta de si las propuestas o modelos de la economía del comportamiento tienen un mayor poder explicativo que el postulado del Homo economicus, y se propone utilizar el método hipotético deductivo para responder esta pregunta. Ahora les voy a presentar la introducción. Una premisa sugestiva que la economía conductual realiza hacia la teoría de elección racional es el rechazo a la hipótesis del comportamiento racional de los agentes económicos. En este enfoque se considera que las hipótesis que definen el comportamiento racional no son un modelo descriptivo adecuado del comportamiento de las personas que actúan en la realidad. Esto lo dice Kahneman y Tversky en 1979. Sin embargo, esta hipótesis se fundamenta, es la hipótesis fundamental de la ciencia económica en la actualidad. La base de esta premisa que lanzan los de la economía del comportamiento son los hallazgos obtenidos mediante experimentos. Estos se encuentran en Lichtenstein y Slovic de 1971. Que muestran que bajo determinadas condiciones las personas no actúan de acuerdo con la hipótesis de racionalidad. Esto lo dicen Kahneman y Tversky de 1979, y que incluso la contradicen. Esto lo dice Ellsberg en 1961. En el marco de la economía del comportamiento en adelante EC, se ha desarrollado una abundante literatura en la que presentan críticas de diversa índole. En algunos casos son explícitas, en otros son implícitas, a la teoría de elección racional, así como propuestas teóricas propias. El presente proyecto de investigación se circunscribe al análisis y evaluación de las principales críticas y propuestas de la EC referidas al núcleo de la teoría de elección racional bajo incertidumbre, en adelante TERI, porque es en el núcleo de la teoría de elección racional donde la EC centra sus críticas principales. La investigación buscará establecer las relaciones existentes entre las propuestas teóricas de la EC y de la TERI. Si la EC se constituye en un enfoque alternativo o complementario a la TERI, partiendo de un análisis comparativo entre ambas propuestas bajo el método hipotético deductivo, para establecer su grado de generalidad relativo. En adelante se denominará a este problema como estatuto de la EC frente a la TERI. El objetivo general de la investigación es evaluar los alcances y límites de la crítica y propuestas de la economía del comportamiento dirigidas al núcleo de la TERI. Esto es muy importante y es necesario tenerlo en cuenta para cuando existan las revisiones del lector estudiante. Esto puede aclarar sus dudas. Ahora vamos a presentar los objetivos específicos, que son 3. Estos objetivos también, una vez que se cumplan, van a permitir que se cumpla el objetivo general. El primer objetivo específico es identificar y evaluar la crítica inicial y propuestas de la EC frente al postulado del Homo economicus bajo incertidumbre.
El segundo objetivo específico es establecer el estatuto de los modelos de la EC frente al postulado del Homo economicus bajo incertidumbre. El tercer objetivo específico es determinar la generalidad de los modelos de la EC frente al postulado del Homo economicus bajo incertidumbre. Justificación. Una de las características principales de la EC es su visión crítica hacia el postulado del Homo economicus. Esta visión crítica se fundamenta en hallazgos experimentales de formas de comportamiento que contradicen o que no son explicadas por la TERI. Esto es según Lichtenstein y Slovic de 1971, también según Kahneman y Tversky de 1979 y Ellsberg de 1961. Estos hallazgos, que además son empleados para justificar modificaciones en los supuestos de la TERI y así crear un conjunto de modelos alternativos a esta teoría. Bicchieri 2005 y Bowles 2016 plantean modelos que están aquí mencionados. La coexistencia de ambas teorías dentro de la ciencia económica puede indicar una cierta contradicción interna de sus fundamentos, si se les considera como teorías alternativas. Sin embargo, también existe la posibilidad de la EC y la TERI no sean alternativas, sino que ambas sean complementarias. En efecto, tanto en la literatura económica como en las aulas se está debatiendo si la ciencia económica debe fundamentarse más en la realidad o en axiomas y teoremas. Existen las dos posiciones antes mencionadas. Unos consideran que la EC es una teoría alternativa a la TERI. Estos son Kahneman, Tversky y Thaler. Otros la consideran como un complemento de la TERI. Esto según Campos en 2017. El debate mencionado se encuentra disperso en una amplia literatura. Por esta razón, un primer aporte de la presente investigación será identificar y sistematizar la crítica y propuestas de la EC al postulado del Homo economicus. A partir de la sistematización de la crítica y propuestas de la EC, se elaborará un marco de evaluación de estas basado en los programas de investigación científica de la CATOS de 1983, contrastando mediante el método hipotético deductivo con el fin de establecer el grado de generalidad de ambas, es decir, su poder explicativo. Finalmente, se espera que a partir de estos dos aportes se establezca un conjunto de criterios que permitan determinar si la relación entre ambas teorías es de complementariedad o de exclusión. Ahora el planteamiento del problema. El problema central que se propone abordar en esta investigación es la determinación de cuál es el estatuto de la crítica y propuestas de la EC frente al núcleo de la TERI, en el sentido de si las propuestas de la EC se constituyen o no en una teoría complementaria o alternativa al postulado del Homo economicus. Este problema es parte del debate actual dentro de la ciencia económica y que la presente investigación pretende abordar con el objetivo de establecer un conjunto de criterios o parámetros para poder plantear una posible respuesta a dicho problema. Asociado a este problema central se encuentran diversos problemas que deben ser aclarados previamente y son los siguientes. ¿Cuáles son las principales críticas y propuestas de la EC frente al postulado del Homo economicus? En este trabajo se han revisado las que se presentaron en la justificación, pero hay más, por tanto es necesario revisar todas aquellas para poder alcanzar la frontera del conocimiento. ¿Es posible que hallazgos de la economía del comportamiento invaliden el postulado del Homo economicus? Esta pregunta es muy interesante porque en un principio esa es como que la intención de lanzar la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky. En el marco teórico lo vamos a ver brevemente. La otra pregunta es si las propuestas de la EC tienen un mayor poder explicativo que el postulado del Homo economicus. Finalmente, el problema central puede formularse en las siguientes preguntas. ¿Puede considerarse a las propuestas teóricas de la EC como un enfoque alternativo a la TERI? En caso de que esto sea así, la pregunta complementaria a esta es si la ciencia económica debería desechar el postulado del Homo economicus. En caso contrario, la pregunta es, ¿la EC es complementaria a la TERI o qué relación mantienen ambos enfoques entre sí? Esta pregunta de investigación es muy importante tomarla en cuenta porque también nos permite entender por qué no se puede plantear una hipótesis en esta investigación. Pero más adelante vamos a dar más argumentos para la premisa que les acabo de lanzar.
La investigación que se propone en el presente protocolo tiene como objetivo responder a cada una de estas preguntas, es decir, las preguntas planteadas hace una lámina y esta, que sería la principal del problema de investigación. Ahora vamos a la metodología de investigación. El objetivo principal de la presente investigación es contrastar mediante el método hipotético deductivo los modelos propuestos por la EC y la TERI para establecer el grado de generalidad de ambas propuestas, es decir, su poder explicativo. Para cumplir el objetivo mencionado, se elaborará un marco de evaluación de la crítica de la EC a la TERI basado en los programas de investigación científica. Autores como Kahneman y Tversky de 1979 o Thaler de 2018 sostienen que los hallazgos de la investigación experimental falsean el postulado del Homo economicus, es decir, que los resultados encontrados en estos experimentos y demás son suficientes para afirmar que el núcleo de la TERI sea refutable y por tanto sea abandonado. Dichos autores, por un lado, Kahneman y Tversky propusieron la teoría prospectiva, como les decía hace poco, mientras que Thaler se dedicó a aplicar esta teoría prospectiva sobre fenómenos que son de naturaleza económica. Y publicó 2 series de publicaciones que presentaban anomalías en la teoría económica. La primera entre 1987 y 1991 y la segunda entre 1995 y 2001. Esta postura parece adoptar implícitamente el falsacionismo de Popper. Sin embargo, el desarrollo posterior de la EC, sobre todo en lo referente a modelos, que es distinto del núcleo teórico, es también necesario tomar en cuenta esto, parece adoptar implícitamente el enfoque metodológico de los programas de investigación científica, enfoque que es adoptado también por la TERI. Por ejemplo, Campos considera que estos modelos son un complemento a la teoría económica tradicional. En 2017, página 13. En este sentido, el hecho de que los resultados empíricos hallados sean inconsistentes con el modelo propuesto por la TERI no constituye una razón suficiente para abandonar este núcleo teórico, porque se formulan modelos complementarios para aportar al desarrollo del conocimiento científico dentro de la ciencia económica partiendo de este núcleo. Es decir, el núcleo es como si fuera intocable, ¿no? Y esto está en la metodología de la Catos. Los autores que desarrollan investigación económica con variaciones de la TERI, cuyos objetos de estudio pertenecen a la ciencia económica para analizar y explicar fenómenos que son de interés dentro de la EC, proponen modelos. Además, son modelos que parecen adoptar implícitamente este enfoque. La presente investigación pretende evaluar estos modelos para comprobar si ofrecen mayor generalidad que la TERI. Posteriormente, se utilizará la metodología propuesta por el enfoque de los programas de investigación científica para establecer los criterios de evaluación de la EC y la TERI, que resulta ser el enfoque más adecuado para juzgar el estatuto científico de la ciencia económica. Esto lo dice Hans en 1993. Finalmente, será con base en este enfoque metodológico que se determinará la validez de la crítica inicial de la TERI al núcleo de la EC al núcleo de la TERI. Una vez determinados estos criterios, se procederá a realizar una evaluación a través del método hipotético deductivo de las propuestas teóricas más importantes de la EC, por ejemplo, los modelos propuestos por Bicchieri, Bowles, para establecer, según los criterios aportados de los programas de investigación científica, cuál es el estatuto de la EC frente a la TERI. Ahora les voy a presentar muy brevemente el marco teórico. Se considera que presentar las 6 secciones del presente apartado en ese orden permite al lector entender el objeto de estudio, es decir, la crítica inicial de la EC a la TERI. Esto se consigue con la presentación de la primera sección hasta la 4ª sección. El último par de secciones permiten comprender que el objeto de estudio se puede analizar desde 2 metodologías, que son la metodología de los programas de investigación científica y el falsacionismo de Popper. En el presente apartado se presentan 6 secciones. La primera es sobre la teoría de elección racional. Esta sección permite que nos introduzcamos en conceptos y elementos fundamentales para poder comprender la siguiente sección, que es sobre la TERI. La tercera sección presenta un bloque de autores que conceden cierto grado de importancia a la inconsistencia de los hallazgos empíricos y la TERI. Algunos autores de este bloque señalan que estos hallazgos constituyen una inconsistencia muy importante en la teoría de toma de decisiones, y son Lichtenstein y Slovic, de 1971.
Estos autores estarían aplicando implícitamente el método del falsacionismo de Popper en sus posturas. Ellsberg, en 1961, se propuso como objetivo falsear empíricamente un axioma de la teoría. Por otro lado, se presentan autores que se muestran conscientes de estas inconsistencias, es decir, las inconsistencias que existen en hallazgos empíricos con el núcleo teórico, y mencionan que hay modelos que superarían estas inconsistencias. Este autor es Savage, de 1954, proponiendo modelos estocásticos. En la cuarta sección se expone la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky, de 1979, que experimentan la paradoja de Alais, y se presenta en qué consiste también esta paradoja. El objetivo de presentar esta sección es que los autores consideran a su teoría como una alternativa a la teoría, desde que afirman que se trata de un modelo inadecuado, hablando de la teoría, para describir el comportamiento humano. Además, se presenta el objetivo del programa de Sloan y Sage y la investigación de Taylor, que fue impulsada por dicho programa. Esto con el fin de presentar brevemente la síntesis de la crítica inicial de la EC al núcleo de la teoría. En la quinta sección se exponen un par de posturas de autores que expresan cuál es la relación entre la investigación empírica y la investigación teórica. Finalmente, la sexta sección del marco teórico presenta la metodología de los programas de investigación científica junto a su mayor diferencia con el método del falsacionismo de Popper, además de presentar las implicaciones de utilizar una u otra metodología. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al lector estudiante. Quieras. Una silla. Bueno. Buenos días a todos. Bueno, algunos de los comentarios que yo tengo para el trabajo, para el protocolo de Anabel, de forma general, son los siguientes, ¿no? El trabajo principalmente presenta una estructura, la estructura solicitada para este trimestre, que era presentar el protocolo final. Presenta un objetivo general, específico, los específicos, una justificación, presenta la relevancia del proyecto, hace una revisión del marco teórico y se somete a preguntas de investigación y a una metodología a seguir. Bueno, voy a olvidar esto. Para hablar así más sencillamente. Bueno, respecto al protocolo pasado del trimestre anterior, pues sí se nota un cambio respecto al giro que va a dar la investigación. En el anterior existía la propuesta, ¿no? De un experimento o de preguntarnos sobre cómo es que estas teorías, estos enfoques, estos modelos podían operar en la realidad. Nos preguntamos por incentivos, ¿no? Postergado, inmediato y distintos. Había un vínculo entre teoría y práctica. Pero en este protocolo, que es una apuesta interesante, porque se está preguntando por los aspectos teóricos, también es muy pertinente para el campo de estudio para el campo de estudio, ¿no? Sobre todo las teorías de la economía del comportamiento, la economía conductual, o mejor dicho, la economía experimental. También creo que problematizar esos enfoques, el conjunto de modelos, desde fundamentos epistemológicos es muy interesante. Por lo general, la crítica en la economía a veces puede parecer muy rápida, ¿no? Muy directa de acuerdo a los supuestos y todo termina ahí. Supuestos irreales, la teoría es falsa. Pero sin embargo, cuando hacemos un acercamiento desde la epistemología, tal vez podemos tener una apuesta más interesante, más profunda, más directa de acuerdo a los fundamentos, pues ya epistemológicos sobre cómo se construye ciencia, ¿no? Y eso es muy interesante. Yo considero que es muy interesante esa apuesta. ¿Qué otra cosa iba a comentar? Bueno, y el señalamiento que yo tenía, la observación, mejor dicho,
era sobre la hipótesis. Y eso es lo que yo también me pregunto, o sea, ¿qué hipótesis puede funcionar cuando estamos realizando un trabajo teórico? Un análisis teórico, ¿no? Una investigación teórica sobre los límites del núcleo teórico de un enfoque en específico. Y sí es muy difícil, desde luego, porque necesitamos conocer primero lo que estás problematizando y luego produces una hipótesis ya conociendo. Entonces yo creo que eso es una de las recomendaciones que yo te daría. Yo creo que lo tienes muy en claro eso, el establecer una hipótesis, un faro a donde acercar la investigación. Sí vas a estudiar las críticas desde fundamentos epistemológicos, eso es desde Lakatos, desde Popper, desde las propuestas, ¿no?, que tienen ellos sobre cómo abordar núcleos teóricos, pero pues, la hipótesis es fundamental. Sin hipótesis podemos caer en muchos problemas, dar vueltas de más, y creo que con una hipótesis podemos ser más sencillos, más directos y podemos ser mucho más profundos. Y yo creo que en un trabajo teórico pues es fundamental, ¿no? Y nada, yo creo que eso lo tienes muy presente, ¿no? Creo que lo vas a hacer cuando conozcas más información, más teorías, o sea, cuando te informes más sobre los límites, sobre cómo aplican los experimentos, por qué se usan los experimentos para tirar ciertas hipótesis o supuestos fundamentales. Entonces, esa es la observación. La hipótesis, pues hay que pensar una. Y sugerencia, bueno, otra sugerencia es sobre la exposición de la literatura empírica, que es sobre los experimentos, se habla de paradojas encontradas, es decir, hay un supuesto fundamental que quiere entenderse en la realidad. Y cuando se realizan experimentos, se encuentra que no es así, ese supuesto no opera así. Entonces, lo que yo te recomendaría bueno, mejorar esa parte. Creo que fue muy rápida cuando la expusiste en el protocolo y tal vez no se puede, bueno, al menos yo no la capté muy rápido, ¿no? No la capté así el sentido. Sí sé que tiene que ver, porque la literatura empírica está asociada a la literatura teórica, pero tal vez justificarlo de una mejor forma, ¿no? Y esas son las observaciones. Muchísimas gracias. Anabel tuvo este trimestre cambio de director. Ahora su director es el doctor Pablo Sánchez, que se encuentra presente por si quiere hacer algún comentario. Ya nada más tenemos 5 minutos, ¿no? Sí. Mejor contesta, Anabel, las preguntas que te acaban de hacer y continuamos. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. En primer lugar, les quiero agradecer mucho a mis lectores, tanto al doctor Sánchez Buelna como también me dio algunas revisiones el doctor Owen Ceballos y mi compañero y lector estudiante, es Diego. Gracias por sus observaciones, porque uno cuando hace un trabajo piensa que está de lo mejor, ¿no? Pero con otras perspectivas, solamente estas pueden sumar. Sin embargo, vamos a discrepar con Diego respecto a la hipótesis, como ya explicaba, llegaste como a la mitad de la argumentación. Bueno, pero te vamos a decir por qué decidimos no poner una hipótesis, porque esta es una tesis teórica y como está planteado el problema de investigación, estamos abiertos a que sea a que se encuentre, digamos, complementariedad o que sean alternativas. Entonces, esa es la gran problemática y la búsqueda. Ahora, el hecho de plantear una hipótesis por decirte que sea, ¿no?, que la ex sería complementaria a la teri, entonces nos implicaría un sesgo, ¿no? Que tal vez nosotros quisiéramos encontrar que sean complementarias o al contrario, quisiéramos encontrar que sean alternativas. Sin embargo, esto se quiere evitar precisamente para no incurrir en sesgos y encontrar una respuesta. Nada más, o sea, la intención no es inclinarnos a ninguna, solamente por eso no se incluyó esta hipótesis. Y bueno, por lo demás, el trabajo como que sí explica bastante tanto en el marco teórico y como dices, ¿no?, en la parte empírica, como que no se le puso mucha relevancia. Claro que se va a aumentar a futuro, sin embargo, para mostrar, ¿no?, como se explicaba aquí en los argumentos de por qué se presenta en 6 secciones, por qué se presenta en ese orden el marco teórico, ¿no? Porque nos permite comprender el objeto de estudio. Aquí el objeto de estudio no es únicamente la investigación empírica,
hay bastante de investigación empírica. Dar prioridad a una paradoja de Allais o a una paradoja de Welsberg está explicado ahí en el marco teórico. Sin embargo, dar extender más en esto no tenía sentido, ¿no? Se argumenta por qué se hizo de esa forma en el marco teórico y también por qué se presentó en este orden. Sin embargo, sí creo importante poder aumentar en el trabajo el por qué no se puso esta hipótesis. Es fundamental, porque si no, uno se pregunta, ¿por qué no tiene? ¿No? Y así, nada más. Muchas gracias, te agradezco también por las revisiones del doctor Pablo. Con su conocimiento de microeconomía también va a colaborar mucho a que ese trabajo mejore, ¿no? Porque esto es solamente un protocolo de investigación. A mí me parece muy buen avance para todo el año que se ha hecho, pero es solamente eso, ¿no? La propuesta inicial de todo lo que se quiere avanzar en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un comentario. ¿Tienes preguntas de investigación? Sí, a ver. Y sigo esas hablando, preguntas sí. de investigación se supone que deben de tener una respuesta. De acuerdo con Bunge, esa respuesta se llama hipótesis. Entonces, de acuerdo con la metodología de investigación en general en las ciencias, la respuesta de una pregunta es una hipótesis. Entonces, nada más habría que matizar nada más en términos generales, no necesitas especificar algo en particular, sino puede ser una respuesta no que esté orientada o decantada hacia uno de los dos lados, pero puede ser lo que se espera, a lo que se espera encontrar, aun cuando el estudio pueda ser incluso de carácter exploratorio teórico. Bueno, ese sería mi comentario. Y nada más le quiero hacer una solicitud al doctor Pablo, como es la primera ocasión en la que él se encuentra como tu director. Para el próximo trimestre necesitamos por parte de él la recomendación de un lector especializado para que te dé comentarios sobre el desarrollo de tu investigación. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Voy a tomar en cuenta su recomendación, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, voy a cerrar la grabación y damos por terminada tu presentación. Ok, Continuamos. muchas gracias. Muchas gracias.